Unas semanas atrás, mi hijita vio la película del Mago de Oz. Su hermana mayor y sus hermanitos se cercioraron de que no viera las partes que le podían dar miedo. A la mañana siguiente vino y me dijo que ella era Dorothy y que yo era el hombre de hojalata. Así que ahora anda por toda la casa y hasta en mi oficina con los zapatos rojos de su hermana. Si usted vio ese clásico del cine, sin dudas habrá disfrutado el momento en el cual Dorothy y el resto logran, finalmente, entrar en el gran hall del mago. La cara del mago es proyectada en una gran pantalla, y a sus lados sale humo y fuego mientras él les habla a Dorothy y a los demás con una voz amenazadora y poderosa. Luego, usted recordará al perro de Dorothy, el pequeño Totó, que corre una cortina y deja al descubierto a un pequeño hombre cuya imagen estaba siendo proyectada en la pantalla. Luego, cuando éste se da cuenta que quedó expuesto, sigue diciendo: «Yo soy el gran mago». El gran mago, que tenía a toda la población de Oz bajo su poder, era un fraude. Hoy quiero presentarles a otro mago, lo único que se trata de uno verdadero. Este hombre era un verdadero mago o hechicero que tenía a la gente de Samaria bajo sus poderes mágicos por muchos años y está a punto de encontrarse con uno de su misma medida. Veamos el mensaje denominado El Hechicero. Aquí vemos a Simón, el hechicero samaritano. Vaya por favor al libro de los Hechos, capítulo 8. Allí se encuentra a Simón, el hechicero de Samaria. Permítame decirle que este pasaje no solo es inspirador, sino que también es aterrador. Las advertencias que vamos a ver en esta historia deben de tomarse muy seriamente. En primer lugar, veremos la práctica de Simón. Comencemos con los versículos 4 al 9 de Hechos, capítulo 8. Si tiene su Biblia a mano, si usted puede detenerse un momento para leer la Biblia, si no, acompáñenos en la lectura. Esto va a preparar el escenario para una serie de encuentros dramáticos entre el poder del Espíritu de Dios y el poder del hechicero samaritano. Dice la Biblia, Hechos capítulo 8, versículo 4 en adelante: «Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande». La palabra magia en este pasaje se refiere a hechicería. Se trata de una persona que practicaba lo oculto para poder impresionar a gente y conseguir seguidores. Su magia incluía llamar a demonios, hablar con los muertos, influenciar a los dioses, proveer sanidad, adivinación, profecías, trances y cosas por el estilo. Entonces, Simón era seguido por personas que habían sido engañadas con sus poderes ocultos. Pero no solo vamos a ver la práctica de Simón, sino también la declaración de Simón. El hecho de que Simón quería una adoración y adulación de parte de la gente, además del dinero y la alabanza, puede dejarse ver en el próximo versículo. Fíjese en el versículo 10. Dice allí: «A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios». Según la historia de la Iglesia, Simón fue uno de los fundadores de un grupo hereje conocido como los gnósticos. Entre otras cosas, aparte de negar la deidad de Cristo, ellos enseñaban que había chispas de lo divino en cada hombre. Jesucristo no era más divino que usted. Uno tiene que vivir conforme a su nivel de deidad. ¿Le suena familiar? Tal vez sí. Hay una larga lista de falsos profetas y profetisas en la actualidad que animan a sus seguidores
a reconocer su propia deidad. Enseñan que las respuestas a todo está dentro de uno. Según la Biblia, la única cosa consistente dentro nuestro es nuestra naturaleza depravada. Es por eso que usted nunca tuvo que darle a sus hijos una lección de egoísmo, sino que tuvo que enseñarles a compartir. Usted nunca le tuvo que enseñar a sus hijos a mentir, sí les tuvo que enseñar a decir la verdad. Jesucristo no vino a este mundo a salvar a personas que eran básicamente buenas, pero que necesitaban comprender que su baja autoestima e imagen les impedían ver su divinidad. Él no vino a hacer eso. Jesucristo vino a este mundo a salvar a pecadores, tal como lo dice 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15. Y en Romanos capítulo 5, versículo 8 también leemos que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mi pequeña, que tiene 3 años, me dijo un día: «Papá, quiero que vengas a jugar conmigo». Yo le dije: «Querida, lo siento, pero ahora no puedo». Ella vino hasta mi escritorio, me tomó del brazo y me dijo: «Papá, te quiero. Ahora sí, ¿vas a jugar conmigo?». ¿De dónde aprendió a hacer eso ella? ¿De su madre que me dice: «Querido, te amo, ¿podrías sacar la basura?». No lo creo. Mejor regreso al pasaje. En el versículo 10 a Simón lo describen como el gran poder de Dios. Uno tiene que comprender que esa frase se refiere al reclamo de Simón de ser Dios encarnado. Esa misma frase en el idioma original sería utilizada más adelante por teólogos ortodoxos en referencia al Hijo y al Espíritu Santo. Uno de los padres de la Iglesia, Justiniano Mártir, dijo que Simón estaba, de hecho, diciendo que él era el Mesías. Entendamos esto. ¿Cuál era la declaración de Simón? Pero vamos al tercer punto que quiero mostrar, el poder de Simón. No solo estamos viendo a través de la palabra de Dios aquí la práctica de Simón, no solo la declaración de Simón, sino también el poder de Simón. ¿No es fascinante pensar que mientras el verdadero Mesías estaba revelando su poder en Jerusalén por medio de su iglesia, en Samaria, el falso Mesías hacía maravillas y milagros diciendo ser la verdadera expresión del poder de Dios? ¿No es fascinante esto? No tenga ninguna duda. A donde haya una genuina obra de Dios, va a aparecer también un Simón el mago. Y no pase por alto el hecho que en ningún lugar en este pasaje se niega el poder de Simón. Él había logrado relacionar su liderazgo y milagros a las ideas religiosas de los samaritanos. Ahora, fíjese cómo controlaba a la gente en el versículo 11. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Sus artes mágicas eran más que una ilusión, como los magos del faraón durante el tiempo de Moisés, ¿se acuerda? Este submundo era y es capaz de producir fenómenos demoníacos, y como la gente que lo seguía tenía una perspectiva limitada, cayeron en la trampa. Leí el artículo del récord que hizo Steve Fossett en un globo aerostático. En un momento aterrizó en una aldea en la India, creando un revuelo. La mayoría de las personas que vieron el globo metalizado pensaron que en realidad era el templo flotante del dios hindú, Unamam. Como no podían explicar el fenómeno, ya que nunca habían visto una manera de viajar como esta, comenzaron a adorar al globo aerostático, convencidos de que llevaba a uno de sus dioses. Usted dirá: ¡qué paganos más primitivos! ¿Le parece? Hace poco, en la ciudad de Tampa, en Florida, la policía tuvo que ir a poner orden, ya que una multitud no dejaba circular el tráfico a causa de la aparición del rostro de la Virgen María en una pared de un centro comercial. La gente se precipitó al lugar con velas diciendo que sanaba todo tipo de enfermedades. Satanás con todo gusto va a utilizar un globo aerostático en la India o una mancha de humedad en un edificio en la Florida para crear una adoración falsa de alguien o algo que no sea el Señor Dios verdadero, el resucitado Rey de Reyes, cuyo nombre es Jesucristo.
Pero veamos no solamente la práctica de Simón, no solamente la declaración de Simón, no solo el poder de Simón, sino también la profesión de fe de Simón. Mire ahora el versículo 12 de Hechos capítulo 8. Dice la Biblia: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Ahora, sigamos la cronología de los hechos en estos versículos. Fíjese que el versículo 9 nos dice: Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, está en tiempo pasado. ¿Se dio cuenta? ¿Qué causó que cesara? El versículo 12 nos dice qué pasó. Después de los milagros y el mensaje de Felipe, hay un gran movimiento. Felipe les habla en cuanto a Jesucristo, la verdadera encarnación de Dios, y el Espíritu Santo atrae a miles a la verdadera fe en Cristo. ¿Qué va a hacer Simón? Va a perder a sus seguidores. Esto es lo que está pasando. Va a perder sus ingresos por culpa de este predicador que vino de Jerusalén. Entonces, ¿qué va a hacer? Versículo 13, mire: también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. En otras palabras, si no puedes vencerlos, júntate a ellos. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito, sigue la palabra de Dios diciendo. Ahora, como segundo gran punto de todo este mensaje, el primero, recuerda, era Simón el hechicero samaritano. Ahora, como segundo punto, Simón el buscador egoísta. Quiero mencionar que John Phillips escribió: lo que Simón anhelaba no era el maestro, sino los milagros. No era el Salvador, sino las señales. ¿Y cuánta verdad hay en este escrito? Simón quería retener el contacto con sus seguidores, cosa que el texto nos va a revelar en un momento. Y lo que él realmente quiere es conseguir el poder de los apóstoles para sí mismo. Fíjese en los versículos 14 al 17 de Hechos capítulo 8. Dice allí la palabra de Dios: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Hasta ahí la porción. En nuestro próximo estudio vamos a ver este párrafo con más detenimiento, en una forma más lenta. Es uno de los pasajes claves utilizado por el movimiento carismático para enseñar que el bautismo del Espíritu Santo es subsecuente a la conversión, en vez de ser una parte simultánea de la conversión. Es muy importante este pasaje. Se trata de un pasaje muy, pero muy importante que uno debe comprender, así que lo vamos a ver aparte. Hoy me quiero enfocar en Simón solamente. Veamos, dentro de este punto, la oferta de Simón. Fíjese en los versículos 18 y 19, por favor. Dice: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. En otras palabras, Simón vio a Pedro, Juan y Felipe como si fueran magos también. Los magos, por lo general, vendían sus trucos y encantos entre ellos. Simón pensó que Felipe tenía trucos muy buenos, pero este truco de Pedro y de Juan era el mejor de todos. Si bien el texto no lo dice, estos creyentes deben haber experimentado sanidades y milagros seguramente. Veamos el objetivo de Simón. No solo la oferta, sino también su objetivo. Simón anhelaba lo material. Él tenía un enorme deseo de poder y de cumplir sus deseos. Así que pide comprar el Espíritu Santo, como diciendo: Pedro, quiero comprar ese truco del Espíritu Santo. Eso me va a hacer competente en los negocios. Solo necesito el secreto para ese Espíritu Santo. Pedro, Juan, a propósito, ¿cuánto cuesta a Dios? Eso es lo que decía tal vez Simón.
Versículo 20 al 23, mire lo que dice allí. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Pedro ya había visto a Ananías y a Zafira caer muertos a sus pies por haber buscado prestigio en la congregación. ¿Se acuerda de esos estudios? Honestamente creo que Pedro pensó que Simón caería muerto en cualquier momento también. Él le dice: Simón, el intento de tu corazón es malvado. John Phillips escribe lo siguiente, escuche bien. Simón Magus era un hombre incrédulo. Su falsa profesión de fe se podría haber reemplazado por una conversión genuina. El prerequisito esencial para la regeneración es el arrepentimiento, y no hubo ningún arrepentimiento en la vida de Simón, por lo cual Pedro le predicó en cuanto al arrepentimiento a un hombre pecador, cegado por el diablo, amante del dinero, del cual todo el mundo creyó que era un creyente. Pero Pedro dijo que estaba en prisión de maldad y amargura. Él estaba resentido por haber perdido su influencia y poder, y estaba amargamente celoso de los evangelistas y de los apóstoles. Envidiaba el poder que ellos tenían. Su mente astuta y maquinadora concibió una manera de recuperar su influencia. Si él tan solo pudiera tener ese poder que ellos tenían. Simón había escondido todo su resentimiento e ira durante este tiempo. Él fue la herramienta de Satanás y terminó siendo el necio de Satanás. Hasta ahí la escritura de John Phillips. Veamos antes de la aplicación la obstinación de Simón. Simón responde de manera trágica en el versículo 24. Dice allí la palabra: respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Simón en efecto está diciendo: no quiero las consecuencias que acabas de mencionar, pero tampoco voy a cambiar mi actitud, no voy a arrepentirme. Arrepentirse significa cambio de mente, dejar de defender el estado pecaminoso para admitir que uno es pecador y necesita un Salvador. Simón dijo: no, mi corazón permanecerá igual, pero oren por mí para que nada malo me suceda. Vamos a algunas aplicaciones de la palabra de Dios, lecciones de un hipócrita del siglo I. Apliquemos este pasaje por medio de algunas lecciones que podemos ver de este hipócrita del siglo I, Simón. En primer lugar, es posible engañar a algunos creyentes por algún tiempo, pero no al Salvador. Tome nota. Es posible engañar a algunos creyentes por algún tiempo, pero no al Salvador. Siempre me pongo a pensar si Felipe u otro de los que fueron testigos de la dramática conversión y bautismo de Simón no quedaron avergonzados, ya que Simón los engañó. Al igual que muchos en la actualidad, él era miembro del cuerpo, fue bautizado y hasta podía decir la fecha en que hizo su confesión de fe. Pero solo Simón sabía que en realidad él no conocía a Dios, él solo quería utilizar a Dios. He leído en cuanto a Iván el Terrible, y en verdad era terrible. Se trata de Iván IV, que fue el primer mandatario ruso en ser coronado como zar. Era conocido como el Terrible, título que se ganó. Desde niño era reconocido por arrojar gatos y perros desde el techo del Kremlin por diversión. Se crió tratando a las personas de la misma manera que trataba a los animales. Iván creía que él había sido escogido por Dios para gobernar Rusia, así que todas sus acciones, sin importar cuán horribles fueran, eran consideradas como actos de Dios. Uno de ellos era torturar a los ciudadanos de una ciudad cercana, cuyos habitantes consideraban abandonar y escapar a Lituania.
En 5 semanas, él mató a más de 70.000 personas. Iván murió el 18 de marzo de 1584. Siguiendo la costumbre de la Iglesia rusa, se declaró que había muerto como un monje. Se le rapó la cabeza como a todo monje y fue enterrado con una túnica de monje. Me imagino que ellos pensaron que iban a burlar a Dios con el procedimiento empleado en el sepelio y que Él recibiría a Iván en el cielo. Uno no puede engañar a Dios con una túnica. Tampoco puede engañarlo con un crucifijo. Alguien escribió en una oportunidad, escuche, en el coro de la vida es fácil simular que uno canta, pero un día cada uno de nosotros tendremos que cantar como solistas delante de Dios. Uno puede engañar a algunos creyentes la mayoría de las veces, pero jamás podrá burlar a Dios. No se olvide de esta aplicación. La segunda lección que quiero sacar de aquí, que podemos aprender de este hipócrita, es que es posible cumplir con todas las reglas y no tener una comunión con Cristo. Simón cumplió con todos los rituales religiosos. Él siempre estaba primero en la fila. Siempre se presentaba como voluntario para ayudar a Pedro. Simón era el que diría, muy bien, silencio por favor, mis amigos, Pedro y Juan tienen algo que decir. Este pasaje, de hecho, demuestra cuán cerca de la salvación puede estar una persona y aún así no ser salva. Simón escuchó el Evangelio, presenció los milagros, hizo profesión de fe por Cristo, fue bautizado y aún así nunca nació de nuevo. Recién al final de la historia descubrimos que todo fue un espejismo. Simón era un hombre detrás de una cortina religiosa, buscando con fervor controlar a otros. Había un rostro espiritual en la pantalla y se veía bien. Simón estaba siguiendo las reglas, pero nunca fue redimido. De no ser por Pedro, que corrió las cortinas y lo dejó expuesto, Simón no solo hubiera sido un miembro, sino que tal vez hubiera sido un líder de la iglesia de Samaria. Me pregunto, y le pregunto a usted, ¿sucede esto en la actualidad? ¿Hay Simones en distintos puestos de la iglesia? Sí. Sí es la respuesta. Parte de la culpa la tiene la iglesia misma. Nosotros le vendemos a Dios a las multitudes como si fuera un sanador, el que va a arreglar todos sus problemas familiares, mejorar sus negocios y darle una inyección de felicidad. Decimos que es un abuelo, un entrenador, un mecánico, un amigo y por último un constructor que ha creado un lugar maravilloso llamado cielo, a donde todos iremos algún día y tendremos lo que merecemos. Así que no me moleste con charlas en cuanto a santidad o el juicio. No decimos eso. Es increíble ver que la gente no quiere ver la parte negativa de las cosas y llega a extremos absolutos. Algunos dicen, me gusta escuchar la palabra cielo, pero no infierno. Quiero creer en el cielo, pero no en el infierno. Es más interesante aún ver lo que dicen los tabloides y la prensa amarilla. Por ejemplo, un artículo amarillista decía, tenemos que agradecerle a The Sun por el hallazgo de un nuevo juego de mandamientos que se encontraron. Esta editorial llamada The Sun publicó esto en uno de sus ejemplares de abril de 1996 y continúa diciendo que el hallazgo de estas nuevas tablas de la ley se realizó en las montañas de Arabia Saudita y que, a diferencia de los antiguos mandamientos que eran negativos, estos son todos positivos. El número 11 dice, descubrirás vida eterna en las hierbas del campo. O sea, que uno no necesita un salvador, un poco de alfalfa es suficiente. El número 16 es bastante triste, porque veo que esto se predica desde los púlpitos. El 16 dice así, utilizarás el poder de la oración para sanarte de cualquier tipo de enfermedad. La frase usarás el poder se refiere a acercarse a Dios de manera que uno pueda absorber su poder para solucionar las cosas y hacer que la vida sea más llevadera. Ese es Simón, que dice,
denme un poco para que me regrese el prestigio perdido, la posición y la popularidad, para que pueda tener ganancias y la gente me adule. Si Dios puede hacer eso, entonces lo quiero. Pero no me hablen de cargar con una cruz, de sufrir, de una disciplina espiritual. No me hablen de pecado o de santidad o de juicio. En otras palabras, solo denme al Dios de amor. Y solo un poquito. No me den demasiado, solo un poquito del Dios de amor. No me den del Dios de Pedro que juzga de manera justa, sino un poco del Dios que me va a ayudar a culminar bien el día. Permítame leer un poema que expresa esto muy claramente. Este poema dice así: me gustaría comprar $3 de Dios. Por favor, solo quiero un poquito del Señor, una porción pequeña, que no sea suficiente para impactar mi alma ni quitarme el sueño, que no sea suficiente como para controlar mi vida. Solo quiero una cantidad equiparable a un vaso de leche, que sea lo suficiente como para librarme de la culpa y calmar un poco mi conciencia. Unos $3 de Dios. Me gustaría tener un amor tamaño bolsillo, que no sea suficiente como para amar a alguien que sea inferior, que no sea suficiente para cambiar mi corazón, solo lo suficiente como para llevar a la iglesia cuando tenga el tiempo de hacerlo. Quiero éxtasis, no una transformación. Quisiera comprar 1 kilo de lo eterno con garantía, y si no, que me devuelvan el dinero. ¿Se da cuenta? Solo quiero $3 de Dios. Que no sea lo suficiente como para producir un cambio en mí. Que no sea suficiente como para imponerme responsabilidad. Lo suficiente como para hacer pensar a los demás que todo está bien. Lo suficiente como para llegar al próximo domingo. Solo quiero comprar una porción de no más de $3. Hasta aquí este poema. Le quiero preguntar a usted ahora, ¿cuándo acudió usted a Dios y por qué? ¿Quiere ponerlo en su bolsa de trucos para poder manejar los momentos difíciles de su vida? ¿O tal vez acudió a Dios como un pecador, mostrándole su culpa y pecado, creyendo de corazón lo que dice Romanos capítulo 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios? ¿Se aferró a su gracia para obtener la salvación? ¿Qué responde a esto? Uno no nace de nuevo pecando menos, y uno no compra al Espíritu Santo al dar dinero a la iglesia teniendo una membresía o bautizándose. Pedro dice, el perdón es gratis. Sin embargo, uno tiene que acudir a Dios y admitir que no puede pagar por él. Uno tiene que decir, Señor, aquí está mi pecado por tu santidad, mi maldad por tu justicia, mi culpa por tu gracia, mi desamparo por tu santidad. Me gustaría hacer una invitación y tal vez sea para usted. Tal vez usted necesite decir, no soy un cristiano. He intentado hacerlo creer a otros que yo estaba bien con Dios, pero Dios conoce mi corazón y sabe que es como el de Simón el mago. Realmente no soy un hijo de Dios. Si usted me pregunta, ¿cómo sé que me voy al cielo?, le respondería, estoy haciendo lo máximo posible. Amigo, nadie se va al cielo por haberse esforzado. Es cuando uno deja de esforzarse y simplemente descansa y confía en la obra de Cristo que puede ir al cielo. Quizás usted está escuchándome en este momento y sabe que no es un creyente. Sabe que no nació de nuevo y ha estado resistiendo al Espíritu Santo. Aún así el Espíritu le susurra, arrepiéntase de su pecado y reciba al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Le motivo, le insisto, le aliento a que lo haga de esta manera. Si usted no tiene la seguridad de ser una persona que ha cambiado su vida, que Dios ha transformado su ser, una persona que ha recibido a Cristo como Salvador, este es el momento para orar. Allí donde se encuentre, ore a Dios. Señor, dígale así, Señor, reconozco mi pecado delante de ti. Sé que no puedo hacer nada para salvarme. Necesito que tú seas mi Salvador.
Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.